Bueno, pues, como bien dijo nuestra hermana, mi nombre es Adrián Castro, vengo del pueblo de Moca y en la noche de hoy voy a estar compartiendo con ustedes este tema sobre los dogmas marianos, el mes del Rosario, el mes de María. Qué mejor forma de comenzarlo que hablando de esas enseñanzas sobre nuestra Santa Madre del Cielo, la Virgen María. Amén. Así que a mí siempre me ha gustado cuando hablo de algún tema definir los términos para que tengamos en cuenta de lo que estamos hablando de manera práctica. Entonces, quiero comenzar definiendo lo que es la palabra dogma. Y lo voy a hacer no partiendo de ningún diccionario católico ni ninguna enciclopedia católica. Vamos con un diccionario que puede utilizar cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, que es el diccionario de la Real Academia Española. Así que, según el diccionario de la Real Academia Española, un dogma, entre las diversas definiciones que da, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia. Otra definición que nos proporciona es una doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. Cuando nosotros tomamos esas dos definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra dogma, podemos ver que un dogma es una verdad de fe innegable. Si lo fuéramos a decir en arroz y habichuela, como nosotros decimos, ¿verdad? De la manera más sencilla. Entonces, cuando partimos de lo que es la definición de la palabra dogma, podemos hacernos una idea de a qué es que se refiere la Iglesia cuando declara algo como dogma. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Perfecto. Pues entonces, también es importante aclarar que cuando la Iglesia define alguna verdad de fe como dogma, no lo hace para que ese dogma comience a ser verdad. La Iglesia, como madre y maestra, lo hace para que aquellas verdades que siempre se han creído, a partir de ese momento se crean con mayor fervor y que no quede tela de juicio, no quede ningún cabo sin atar, sino que ya se tiene que creer por todos los fieles. Entonces, ahí entra la importancia de entender lo que es el dogma y el por qué es que la Iglesia lo establece. Incluso, esto que hace la Iglesia de establecer los dogmas se debe a que a través de toda la historia del cristianismo siempre han aparecido errores teológicos, los cuales la Iglesia ha tenido que corregir para dar una enseñanza universal para toda su Iglesia. Por eso le decía que aquí la Iglesia lo que hace es que lo que siempre ha sido verdad se crea con mayor fervor y que esas circunstancias que llevaron a declarar el dogma pues ayuden a que esa aclaración establezca lo que es la sana enseñanza que la Iglesia ha tenido desde los tiempos apostólicos. Esa es, como tal, la base y fundamento de lo que es un dogma, el por qué lo declara la Iglesia y el para qué lo declara. Sabemos que hay muchas personas en un mundo tan progresista, tan relativista, que siempre se pasan atacando lo que son las verdades de fe de la Iglesia. Y a veces pretendieran como que la Iglesia acomode todo a los gustos de ellos. Y podemos escuchar múltiples frases que son como clichés, frases que están como que muy pegadas de moda, como dicen, que si la vida es movimiento, que si estancarse es morir, que si las ideas petrificadas no hacen avanzar a la humanidad. Y muchas veces agarran medias verdades para tratar de lavar la mente de las personas. Pero tenemos que entender que las verdades son definitivas. No hay relativismo. ¿Ok? Es importante entender que la verdad es una y es objetiva, no es relativa. Porque si la verdad fuera relativa y todo fuera relativo, entonces ¿con qué autoridad podríamos decir que lo que estamos diciendo es objetivo? Parece como un trabalengua, pero cuando le das vuelta para adelante y para atrás te das cuenta que no tiene principio ni fin. Es algo absurdo. Por eso, cuando tomamos en cuenta estas verdades de fe como son los dogmas, pretender cambiarlas no es avanzar, sino por el contrario es retroceder a la ignorancia.
Todos aquí sabemos que 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. ¿Verdad que sí? Entonces, quien quiera cambiar eso, no avanza, sino que por el contrario, retrocede. Y en la sociedad actual que vivimos, vemos que todo se pretende cambiar. El lenguaje, el modo de pensar, las leyes, todo hoy día lo quieren cambiar. No voy a abundar en las cosas que son, pero creo que todos sabemos muchas cosas que se pretenden imponer en la sociedad actual. Así que imagínense querer que la Iglesia Católica renuncie a declarar que su doctrina es la verdad absoluta. Solo imagínenlo, que creo que pasa constantemente en la sociedad, ¿verdad? Pero imagínense que le pidan que la Iglesia sea tolerante y que diga que su modo de enseñar es solo una opinión más en la sociedad. Solo analícenlo. Sería tan ridículo como pedirle ser tolerante a un químico y que diga que el agua, en lugar de ser H2O, a partir de ahora es NH3. O pedirle a un matemático que sea tolerante y que ya pi no sea 3.14, sino que sea 8204. O, qué sé yo, pedirle, saque el ejemplo que usted quiera. ¿Verdad que sería absurdo? Pedirle a cada uno, no, sé tolerante, yo quiero que esto sea así, yo pienso que esto es así, yo me identifico como X o Y cosas. Pues mi gente, cuando tomamos en cuenta cosas que son tan básicas, de esa misma manera no podemos pretender que la Iglesia, como dicen por ahí, se adapte a los tiempos. Por el contrario, son los tiempos los que tienen que adaptarse a la Iglesia. ¿Amén? Amén. Entonces, si sabemos y estamos convencidos que Cristo solamente fundó una iglesia, como dice Mateo 16, 18, ¿verdad? Pues entonces, eso nos tiene que llevar a comprender también el por qué en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, el mismo Cristo, cuando hace referencia a la venida del Espíritu Santo, dice que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Si solamente hay una iglesia y hay una sola verdad, ese Espíritu entonces, ¿verdad?, nos llevará a la verdad, no a las verdades, no a las opiniones, no a los sentimientos, no a ninguna ideología. Es única y exclusivamente a la verdad. Entonces, tenemos que entender que, como dice el Señor, nos llevará a la verdad completa. Por consiguiente, aunque todas las religiones puedan tener algunas semillas de verdad, que últimamente hubo una frase que muchos se rasgaron las vestiduras por ahí, pues sabemos que es necesario aclarar que la plenitud de la verdad subsiste en la Iglesia Católica. Amén. 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 Así que aclarado esto, quiero también comentar que aunque existen muchas verdades de fe en torno a la Virgen María, hoy nosotros vamos a hablar específicamente de los 4 dogmas que tiene la Iglesia en torno a la Virgen María. Esos son la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la asunción. Asunción, no ascensión. Cristo asciende, María es asunta. Así que vamos a comenzar por la maternidad divina. Y el dogma de la maternidad divina se refiere a que María es la verdadera Madre de Dios y fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso. Esto fue en el año 431. Tiempo después pues, fue proclamado por otros concilios universales, como lo fue el de Calcedonia, como lo fue el de Constantinopla. Y en el Concilio de Éfeso, ya para el año 431, como bien les dije, siendo el Papa Clementino I, define lo siguiente, y lo leo textual: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y por tanto
la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. O sea que si alguno no confesare que Cristo es Dios y que María es la Madre de Dios, sea anatema, entiéndase, sea maldito. Una palabra fuerte, una declaración fuerte. Pero ya esto está declarado desde el año 431. Muchas veces hoy día, ¿quién aquí ha escuchado que alguien le diga, Dios no tiene madre? ¿Lo han escuchado? María no es Madre de Dios. Estamos en el siglo XXI y ya esto desde el siglo V se había resuelto. Así que algo se perdió en el caminar o las personas no han estudiado esto. Pero todo esto parte de una herejía del siglo V conocida como el nestorianismo. Nestorio, históricamente lo podemos buscar, que era el patriarca de Constantinopla. Y él fue el primero en difundir esta doctrina. Y en esa doctrina, él enseñaba que habían dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, que era el Hijo de Dios, y la otra humana, que era el Hijo de María. Y esas dos estaban unidas con una voluntad. Esto puede ser un poco confuso, ¿verdad? Porque entre los errores que contiene esta herejía, podemos resaltar estas enseñanzas que traía Nestorio. Él decía que el Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Él decía que el hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Y también decía que las propiedades humanas, entiéndase, nacimiento, pasión, muerte, tan solo la pueden predicar del hombre, mas las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se le pueden enunciar a Logos, entiéndase, Dios. Y de esta manera él niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. En consecuencia, si concluimos lo que enseñaba Nestorio, no era posible utilizar para María el título que se le había dado de la Theotokos, paridora de Dios, Madre de Dios, que era algo que se le venía concediendo a la Virgen María desde los tiempos de Orígenes, o sea, los tiempos de los padres apostólicos de los primeros siglos. Para ellos, María no era otra cosa que la Madre del hombre. ¿Quién ha escuchado esa expresión de que María es Madre de Jesús, mas no Madre de Dios? ¿Alguien aquí lo ha escuchado? Mucho, ¿verdad? Pero no estamos tan lejos, simplemente 16 siglos de distancia. Así que, como vemos, las antiguas herejías, por desconocimiento o por algún tipo de sesgo, las están retomando. Porque ante esto la Iglesia responde claramente que en Cristo existen dos naturalezas, la humana y la divina. O sea que Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios, en una sola persona. Eso es lo que se conoce como la unión hipostática. Le traigo esa palabra de domingo, ¿verdad? La unión hipostática, que es que esas dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, están en una sola persona. Así de sencillo la Iglesia lo aclara. Matemáticamente hablando, 100% Dios, 100% hombre. Esto no es como la mitología griega, 50-50, ¿verdad? Los semidioses, no. La Iglesia fue clara y precisa en esta enseñanza. Entonces, por consiguiente, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que si nosotros, usando un poquito el sentido común, reconocemos que María es la Madre de Jesús y que Jesús es Dios, en consecuencia María es la Madre de Dios. Madre de Dios. Entonces no tenemos que ir a Harvard para sacar un doctorado en teología y deducir algo que la Iglesia viene enseñando desde los siglos y los siglos. Entonces es importante entender también la misma palabra de Dios nos da pistas de lo que son los dogmas de la Iglesia. Y en este caso el de la maternidad divina, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, y vemos los versículos del 39 al 45, vamos a ver cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Y sabemos, ¿verdad? Y repito, Lucas 1, del 39 al 45, que la misma Isabel, y como dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Y cuando tú lees, mi Señor es con S mayúscula. Y sabemos que en la palabra de Dios, cuando el término Señor se utiliza con S mayúscula, ¿a quién están refiriéndose?
a Dios. Entonces, si dice que María es la madre de mi Señor, está diciendo que María es la madre de Dios. Y lo está diciendo que es por el mismo Espíritu Santo que la está guiando. Esto no es un invento de ahora, es que ya esto está ahí tal cual. La palabra de Dios nos da las pistas claras y precisas para que tú y yo podamos ver que las enseñanzas de la iglesia son claras y precisas, que no son inventos, que no fue que un día el Papa despertó con ganas de inventarse algo y dijo, como yo soy infalible, hoy voy a hacer esto. No, la iglesia siempre lo ha creído, pero ahí está, para compartirlo y para creerlo, pero sobre todo para vivirlo. Amén. El segundo dogma del cual vamos a estar hablando es el de la Inmaculada Concepción. Este dogma establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. ¿Verdad? Sabemos que el mismo salmista, cuando escribe, depende de la versión de la Biblia, es el Salmo 50 o 51, siempre dice, pecador me concebiste desde el vientre de mi madre. Por la tradición judía que enseñaba que el pecado se transmitía de generación en generación. Entiéndase que si Cristo iba a tomar carne y sangre de un vientre, no podía estar manchado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, María tenía que ser preservada para que esa sangre y carne que tomara de su vientre fuera limpia y pura para un sacrificio perfecto. Pero el dogma no fue proclamado sino hasta el siglo XIX por el Papa Pío IX. Algunos le dicen Pío IX, pero pues, como sabemos que Pío IX es un plato por ahí, pues vamos a decir Pío IX. Entonces Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, proclama ese dogma con una bula que tiene un nombre muy particular. Ineffabilis Deus. Acuérdense que el idioma de la iglesia es el latín. Así que él pone la bula Ineffabilis Deus. Perdonen mi latín, porque yo no soy... hablo español, inglés, y pues ya apurado el gesto. Entonces, esta bula Ineffabilis Deus dice lo siguiente, y lo leo textual para evitar meter la pata. Dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelado por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Y esto lo declaró el Papa en el siglo ya XIX. Cualquiera puede decir, pero eso fue los otros días. Sí, pero es que la iglesia siempre lo había creído. Entonces, ¿por qué en el siglo XIX se declaró lo que le había dicho al principio? Llega a punto en que surgen tantos errores doctrinales, personas poniendo en duda las enseñanzas de la iglesia, que la iglesia se para ahí firme y dice, esto siempre es lo que se ha creído. Y a partir de aquí, nadie lo puede poner en tela de juicio. Tiene que ser creído por todos. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Más adelante vamos a ver, cuando se toman en cuenta la definición de ciertos dogmas, como un dogma, de alguna manera, es que da paso a los otros dogmas. De alguna manera se infiere uno hacia el otro. Pero, como les decía ahorita, la misma palabra de Dios nos da pistas para nosotros poder ver estos dogmas plasmados en ella. Y uno de esos pasajes está en Lucas capítulo 1, versículo 28. Cuando nosotros meditamos los misterios, está el misterio de la Anunciación, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen, a ver, si no me equivoco, en griego le dice Haide que Jaritomene. San Jerónimo lo traduce como gracia plena, o sea, la llena de gracia. O sea, salve la llena de gracia. Así le dice el ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces, le dice, el Señor está contigo. Salve la llena de gracia, el Señor está contigo. Si tú lo detectas, tú dices, ¿pero qué no dice Inmaculada Concepción? Es verdad, no dice Inmaculada Concepción. Sin embargo, te lo sugiere, porque si ustedes buscan qué significa la palabra gracia, vamos al diccionario nuevamente.
Y entre las múltiples definiciones que nos da el diccionario, les voy a compartir las siguientes para que vea cómo una cosa nos lleva a la otra. Entre las definiciones de la palabra gracia está don o favor que se hace sin merecimiento particular. Otra de las definiciones es perdón que concede el poder competente. Otra de las definiciones nos dice que en el cristianismo es un favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en camino de salvación. Y la última definición, que es una de las que más me llama la atención, dice que gracia es la que infundió Dios a nuestros primeros padres en el estado de inocencia. O sea que cuando Adán y Eva fueron creados plenamente llenos de gracia. Aunque después por la caída del pecado, pues sabemos el gesto. Pero entonces, si tomamos en cuenta estas definiciones y armamos el rompecabezas con cada una de esas mismas, si María estaba llena de gracia, ¿verdad? Si estaba llena del perdón de Dios, de sus favores sobrenaturales gratuitos, al igual que nuestros primeros padres en su estado de inocencia, más que claro que María entonces había sido concebida sin pecado original, porque estaba llena de esa gracia santificante. Y no es por nosotros, lo está diciendo un ángel enviado por Dios. Eres la llena de gracia. Ahí está más que claro, dejándonos ver que María era concebida sin pecado original, que ella era santa, que era separada para Dios desde el primer momento de su concepción. En adición, como siempre la palabra de Dios nos da esas pistas para poder seguir las enseñanzas de la iglesia, en Lucas capítulo 1, versículo 46, hay una expresión muy llamativa que hace la Virgen María. Y ella dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Algunos dicen: ay, ella reconoce que es pecadora y necesita ser salvada. No, ella está reconociendo que Dios es su ¿qué? Su Salvador. Pero ¿quién es el que está en su vientre? Cristo, que es Dios. Y ella está diciendo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Si Cristo no ha nacido, si no han pasado 33 años que Cristo nació para ir a la cruz, morir, resucitar y redimir a toda la humanidad, María se está proclamando que Cristo es su Salvador 33 años antes que suceda la redención de la humanidad. ¿Y cómo ella se va a proclamar redimida por aquel que aún no ha practicado la redención? Obviamente lo podemos inferir, es porque María era inmaculada desde su concepción. Amén. Amén. Entonces pasamos al próximo dogma. Yo diría que es uno de los más atacados, ¿verdad? Que es el de la virginidad perpetua, ¿verdad? Porque aquí se refiere que María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces, como dice Isaías 7:14, esa profecía, que es la virgen que concebirá, dará a luz un hijo cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Miren algo interesante que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499. Dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la aipartenos, entiéndase, la siempre virgen. Entonces, podemos ver que hay muchas personas que siempre les gusta atacar este dogma y utilizan fuentes como Mateo 1:18, que dice que si antes de empezar a estar juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, diciendo, ve, dice antes de estar juntos. O el versículo 35 que dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Quiere decir que después sí fue que estuvieran juntos. Han escuchado esas expresiones, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el léxico griego, que es donde se escribe el Nuevo Testamento, estos términos del antes y el hasta, prim, geos, como sea que se diga, indican una condición anterior, más no posterior.
podemos utilizar la misma palabra de Dios para dar ejemplos y comprender a lo que me refiero. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 23, segundo libro de Samuel, 6:23, nos dice lo siguiente para que entiendan a lo que me refiero. Dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Quiere decir entonces que porque dice hasta, después de muerte iba a tener hijos. No, ¿verdad? No hace sentido. Entonces, San Mateo 28:20 nos dice nuestro Señor Jesucristo de su boca: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, después del fin del mundo, Cristo no va a estar con nosotros. Al contrario, por siempre estaremos con Él. Entonces, nadie en su sano juicio va a decir lo contrario. Pero si se dan cuenta, utiliza las mismas palabras que utilizan esta gente, por favor, para que se den cuenta y entiendan que es un acto anterior, más no posterior. Incluso, si miramos en San Juan 4:49, ¿se acuerdan cuando el oficial le ruega a nuestro Señor Jesucristo por el que le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera? Porque dice antes que dice que el hijo murió. No, 2 versículos más adelante sabemos que el niño no murió. Entonces vemos que por el hecho de que diga hasta o antes, no significa que después va a pasar eso de lo que se está hablando. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que ni el muchacho murió, ni que María y José estuvieron juntos de la manera que muchos pretenden que así sea. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos puntos, porque también a veces señalan para atacar la virginidad de María, dicen: no, pero es que la Biblia dice que Jesucristo era el primogénito de ella, y en Dios dice que era el unigénito. ¿Por qué entonces no dice que era el unigénito? No, porque María no es Dios, empezamos por ahí. Y segundo, porque el término de primogénito se utilizaba como una promesa hecha desde el Éxodo 13:2, que decía que se iba a consagrar, se suponía que era el primero, ¿verdad? El primer varón o el primer animal se tenía que consagrar. Pero aquí tenemos un detalle importante. Las personas piensan que primogénito significa primero de muchos, y no necesariamente es así. Lo vamos a ver con la misma palabra de Dios. Lo primero que podemos ver en el Salmo 89, como de David se dice que era el primogénito. Sin embargo, aquellos que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que David era el menor de 8 hijos, pero era el primogénito que Dios escogió. Mira qué cosa. También, y lo dice claro, dice: y yo haré de él el primogénito, el Altísimo entre los reyes de la tierra. Salmo 89:28, para que lo tengan claro. Otro ejemplo también que podemos dar, lo vemos en el libro de Génesis 25, del 31 al 34, que nos deja ver que Jacob recibió la bendición de la primogenitura. Y aquel que ha leído la historia de Jacob sabe que eran 2 gemelos luchando en el vientre para nacer, y que salió Esaú y a Jacob estaba agarrándole el tobillo. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Pero quién recibió la bendición de la primogenitura? Jacob. Y así sucesivamente Israel no fue la primera nación creada. Sin embargo, Dios escoge a Israel como su nación. Efraín es declarado el primogénito en Jeremías 31:9, y es era el segundo hijo de José. Así que podríamos seguir dando ejemplos toda la noche, pero vemos claramente que eso de que el primogénito es el primero de muchos es un disparate. No lo podemos estar diciendo que es así, porque la palabra de Dios tal cual lo atestigua. Voy a pasar un poquito más adelante, porque sé que el tiempo apremia, así que no quiero quedarme estoqueado en un solo punto. Vamos al dogma de la asunción, que es el último dogma. Y como dije ahorita, no ascensión, porque ascensión es que Cristo asciende y María es asunta, por eso la asunción. Y este dogma se refiere a que María, la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y este fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Este fue el último dogma proclamado por la Iglesia. Y dice la Constitución Munificentissimus Deus, ¿verdad? En latín, que es el idioma de la Iglesia, dice lo siguiente: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, y de invocar la luz del Espíritu de la verdad,
para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿Y cuáles fueron los argumentos que usó el Papa Pío XII? ¿Porque sí? ¿Porque quiso? ¿Porque lo sentía? No. ¿Se recuerda lo que yo decía de los dogmas que uno te va llevando al otro? Pues partiendo de los dogmas existentes se infiere este. Lo primero que tomó en cuenta el Papa Pío XII es la inmunidad de María de todo pecado, porque la descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado. Y entonces, como María carecía de todo pecado, entonces ella estaba libre de la ley universal de la corrupción. Entonces podía entrar permanentemente en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Primer punto que tomó el Papa. El segundo, pues su maternidad divina, porque como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, que era un cuerpo, ¿verdad?, que estaba inmaculado desde la concepción, pues ella iba a participar de la misma suerte que Cristo. No podía conocer la corrupción. Y también el punto de la virginidad perpetua, porque como su cuerpo fue preservado de manera íntegra, virginal, todo para Jesús, y siendo un tabernáculo viviente, era conveniente que después de su muerte no sufriera la corrupción del cuerpo. Y la participación en la obra redentora de Cristo, que esta es la que da más peso. Porque María, la Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida aquí en la tierra, pues recibió el fruto de la redención, y que no es otra cosa que la glorificación del cuerpo y alma. Esos fueron los puntos que tomó el Papa para declarar este dogma, que hasta el momento es el último dogma mariano. Así que muchas personas podrán querer decir que, ¿por qué dicen que los católicos dicen que María subió al cielo si eso no está en la Biblia? ¿Quién lo ha escuchado? Todos lo han escuchado, ¿verdad? Pero lo primero que habría que decir es que si seguimos esta lógica, ¿verdad?, porque ellos dicen que eso no aparece tal cual en la Biblia, pues tendríamos que decir entonces que José no murió, porque la Biblia no dice que José haya muerto. Diríamos entonces que Martín Lutero no existió, porque la Biblia no menciona a Martín Lutero, que es el fundador de los que casi siempre atacan a la Biblia. Entonces, nada de eso aparece en la Biblia. Sin embargo, la lógica y la historia nos dice que sí. Sabemos que sí pasó. José murió, Martín Lutero existió, etcétera, etcétera. Así que la asunción, la palabra como tal no dice María fue asunta a los cielos. No lo dice así tal cual, es verdad. Pero eso no contradice las mismas escrituras. No las contradice. Porque como yo le estaba diciendo ahorita, la misma palabra de Dios nos da pistas de las enseñanzas de la iglesia. Y nosotros podemos ver que hubo personas en el antiguo pacto que subieron a los cielos en cuerpo y alma, y nadie se escandaliza de eso. Y usted dice, ¿de verdad? Sí. Nosotros podemos ver que Enoc, en Génesis 5:24, y Elías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. ¿Y por qué nadie se rasga las vestiduras? ¿Por qué nadie dice nada? Vamos más allá. Muchos de esos que dicen que María no fue a asustar al cielo, dicen que ellos se van a ir en un rapto. Entonces ellos son mejores que María. Alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Entonces, otro detalle que dejamos pasar por alto es que las iglesias primitivas no católicas, como la caldea, la copta, la siria, la armenia y la ortodoxa, aceptan la asunción y la celebran. Ellos le llaman la dormición de María. Busquen la tradición de los ortodoxos. Esto fue proclamado en este siglo que yo les dije.
Pero ya todas esas iglesias históricas ya lo reconocen, le llaman la admisión. Búsquenla para que ustedes vean que esto no es un invento mío. Así que, cuando concluimos, ¿verdad? Porque no quiero seguir expandiendo el chicle mucho. Hemos visto, ¿verdad?, que el hecho de que un dogma, si fuéramos a resumir lo que hemos hablado esta noche, el hecho de que un dogma sea declarado en un momento específico no quiere decir que a partir de ahí ese dogma es real, sino que a partir de ahí con más severidad se cree lo que siempre se ha creído. Eso lo creemos, estamos claros, ¿verdad? Así que lo más importante que nosotros, si nos vamos a llevar algo esta noche, lo más importante es que nosotros reconozcamos que los dogmas marianos, más allá de engrandecer a la Virgen, engrandecen a Cristo. Porque históricamente todos esos dogmas que se proclamaron con María era para darle peso a lo que se había enseñado sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice el refrán que donde está María, está Cristo, y donde está Cristo, está María, porque están intrínsecamente unidos. Sin el sí de María, no había la encarnación. Si no había encarnación, no habría redención. Y si la redención de Cristo, empaque y vámonos, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Así que cuando nosotros, esto es como cuando rezamos el rosario que hicimos ahorita, meditamos la vida de Cristo a través del corazón de María Santísima. Entonces, mis queridos hermanos, así pues como María se rebajó hasta el nivel de esclava, y así el Señor, eso le abrió paso para ser engrandecida, tú y yo, en esta noche les recuerdo que es importante que nos rebajemos ante los pies del Señor, para que Él nos engrandezca el día en que lleguemos al juicio y podamos recibir esa corona de la gloria eterna. Así que no nos despidamos sin hacer esa oración que es la más antigua recopilada. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Que Dios les bendiga.